Tengan ustedes muy buenas noches. Esta es una entrega especial del Colegio Abierto de Filosofía. El año 2002, Mariano Baptista Gumucio, escritor, historiador, periodista, también ministro de Educación en 3 ocasiones, en Bolivia, naturalmente, publicó este libro que es Bolivianos sin nado propicio. Sus páginas permiten que nosotros conozcamos de la vida y obra de personas significativas, individuos de cualidades extraordinarias, aunque no tuviesen un destino grato. Por ejemplo, nos encontramos con la enorme figura de Gabriel René Moreno del Rivero. También más adelante, este mismo volumen posibilita que reflexionemos en torno a don Alcides Arguedas. Además, entre otros sujetos dignos del recuerdo, está H.C.F. Mansilla, filósofo, cientista político y escritor. Reitero, el común denominador de esos intelectuales, para no citar a todos quienes son convocados por Baptista, es que a pesar de su indiscutible grandeza, no habría sido acompañado el desenvolvimiento de sus años con grandes reconocimientos o distinciones de alto vuelo. Desde luego, aquello no implica que destaquemos la existencia de un demérito. A veces, el hecho de no originar esa distinción puede convertirse en algo positivo. Digo todo esto porque esta semana, ya lo saben quienes nos están acompañando en esta transmisión, se produjo un acontecimiento que merece nuestras atenciones. El Senado de Bolivia, con una mayoritaria participación de los senadores del Movimiento al Socialismo, rechazó un homenaje que había sido propuesto en favor del profesor Mansilla. Esto, que subrayo, no se convierte en una calamidad ni mucho menos para tan esclarecido intelectual, nos sirve hoy de excusa para reflexionar en torno a sus ideas. Con este noble propósito me acompañarán amigos del Colegio Abierto de Filosofía. Muy buenas noches, Marco Antonio del Río. Muy buenas noches también, Andrés Canseco. Y finalmente, buenas noches, Einar Rosso. Enrique, doctor, Angélica, Marco Antonio, Andrés, que no te hemos podido escuchar porque creo que tienes algún problema ahí con el micrófono. Y Enrique, pues aquí estamos de vuelta a hacer esta, este homenaje a quien pues nos acompaña ahora y que ha sido rechazado por el Senado, que es H.C.F. Mansilla, quien tengo yo el honor de haber sido su estudiante y ahora su amigo. Pues, sin más, es un grato placer tenerlo, doctor, aquí con nosotros. Muchas gracias a todos. La dinámica que se presenta para esta oportunidad tiene que ver con una suerte de entrevista múltiple. Hay distintos puntos que pueden ser explotados para que las personas que están siguiendo esta transmisión puedan tomar conocimiento o reforzar, en caso de que ya lo supieran, aspectos que tienen que ver con la obra del profesor Mansilla. Así que, sin mayores vueltas, vamos a enfrentar este reto de índole intelectual. Planteo en consecuencia que con la colaboración de Marco Antonio, Andrés y Einar realicemos esta suerte de interrogatorio variado, porque tenemos una frondosa obra que tiene como autor a don H.C.F. Mansilla. Yo parto con algo que resulta interesante si es que uno toma en cuenta qué ha ocurrido con los contemporáneos de nuestro pensador. El doctor Mansilla nació en 1942. En su veintena estaba estudiando en Europa y una década bastante particular, la del 60, nos ofrecía un panorama en donde la militancia de izquierda, el compromiso revolucionario era bastante común. Parto entonces con una pregunta trascendental para el doctor Mansilla.
¿Por qué usted en esa primera juventud no se volvió marxista, revolucionario, un hombre de izquierda, alguien que deseara transformar el mundo para bien? ¿Cómo es que podemos entender que eso no haya ocurrido con usted cuando era bastante común entre sus contemporáneos? Estimado Enrique Fernández, mi caso es mucho más simple y menos dramático de lo que usted supone. Mi posición, digamos, político-cultural tiene que ver naturalmente con vivencias. Viviendo en Bolivia a partir de abril de 1952, mi familia sufrió el acoso, no muy directo, pero no se podía negar que había un cierto acoso de manos de los progresistas en ese momento, que eran los partidarios de la Revolución Nacional iniciada en ese año por el movimiento nacionalista revolucionario. Mi padre era vicerrector de la Universidad Mayor de San Andrés, el rector era el afamado médico Pedro Valdivia, y naturalmente fueron depuestos de sus cargos porque no eran lo suficientemente revolucionarios para el momento. En ese instante yo tenía 9 años. Es una edad donde se fijan, yo diría de forma profunda, algunas vivencias que luego lo marcan a uno para toda la vida. Cuando era una época en la que había cada día consejo universitario hasta altas horas de la noche, y nosotros en la casa temíamos que la policía secreta del MNR, el llamado control político, pudiese tomar preso a mi padre, como ocurrió con muchos otros catedráticos. Entonces, la experiencia vital en esa tierna edad es la inseguridad, la falta de lo que posteriormente se ha llamado el Estado de Derecho. Esa ha sido, creo yo, una de las vivencias fundamentales de mi vida. Tal vez pueda enunciar otra más. Mi familia tenía un muy pequeño fundo en Cochabamba, en Pairumani, que no llegaba a 20 hectáreas y que estaba, por lo tanto, libre de la reforma agraria de agosto de 1953. Obviamente, el fundo fue estatizado, pero la pequeña propiedad no pasó a manos de los trabajadores que la cultivaban, sino a manos del jefe del sindicato agrario de ese lugar. Por lo tanto, de muy chico, 9, 10 años, yo creo, uno se da cuenta de que hay falta de Estado de Derecho, que hay una inseguridad ciudadana muy grande y sobre todo que la vida individual vale muy poco. A esto se agrega seguramente la experiencia del peronismo en la Argentina. Mi madre era argentina y nosotros viajábamos casi cada año a Buenos Aires y La Plata en los meses de verano. Y también ahí, sobre todo en los últimos años, vimos la inseguridad que el régimen peronista trajo consigo. Vecinos que desaparecían, amigos que eran encarcelados sin ningún cargo claro, y todo lo que corresponde a la carencia del Estado de Derecho. Esas fueron las vivencias, señor Fernández, que desde un primer momento me llevaron por el lado de apreciar el Estado de Derecho y los regímenes políticos donde se respeta el derecho a disentir. Posteriormente, como usted mencionó, en 1962, yo partí a Alemania para iniciar mis estudios de ciencias políticas y luego de filosofía. Y al llegar a Berlín Occidental, donde yo estudié, la primera visita fue ver lo otro por excelencia, el mundo comunista.
que estaba literalmente a pocos metros de distancia. Solamente un muro separaba el centro de Berlín Occidental del de Berlín Oriental. Entonces yo con un pasaporte boliviano pude visitar sin problemas, eso sí, pagando una visa, Berlín Oriental, la capital de la República Democrática Alemana. Y ahí lo que yo noté y lo que se podía percibir inmediatamente era el contraste con el mundo occidental. Ese mundo socialista no era un paraíso de los trabajadores, como decía la propaganda oficial, sino era un mundo triste, gris, un mundo muy pobre, un mundo lleno de carencias y sobre todo un mundo donde no había libertades políticas. Como joven estudiante, además, era obligatorio el comprar una serie de marcos orientales y uno tenía que gastar, no eran reembolsables esos marcos alemanes. De eso, lamentablemente, vivía en parte el Estado de la República Democrática Alemana. Había que gastarlo en algo. Y mi primera visita en Berlín Oriental fue a una librería. Y ahí, para sorpresa mía, en la patria de los grandes pensadores como Kant, Hegel o Goethe y Schiller, lo único que habían eran unos aburridísimos y mal impresos folletos sobre las maravillas del comunismo, que en la calle no se podían percibir. Y además eran libros realmente feos, impresos en papel muy barato. Eran libros, eso sí, de precio muy asequible. Eso debo reconocer. El socialismo algo hizo indirectamente por la cultura, pero no se podía adquirir nada que sea interesante. Estaban o las obras completas de Marx, Engels y Lenin, o las obras escogidas de Walter Ulbricht, el entonces presidente de la República Democrática Alemana y primer secretario del Partido Socialista Unificado de Alemania. Lamentablemente, como no había gran cosa que adquirir, tuve que comprar unos libros de estos autores y sobre todo los de Ulbricht me parecieron excepcionalmente aburridos. Viviendo en Berlín Occidental, todos los días en las residencias estudiantiles donde vivía, había siempre un televisor que transmitía el o los canales de la Alemania democrática. Y entonces yo he visto muchísimos noticiosos de ese gran país socialista. Y debo decir simplemente de que era una podríamos decir, una compilación, no de noticias falsas, pero de tonterías sin importancia, dichas además en un alemán ritual que jamás cambió. Hasta que yo me fui de Alemania, jamás de los jamases cambió una sílaba el ritual de los noticiosos. Todo esto desde el primer momento, señor Fernández, hizo que yo tenga una fuerte desconfianza hacia todos aquellos que prometen el paraíso en la tierra. Muchas gracias. Vamos a intentar escuchar a Marco Antonio del Río, quien tiene algunos problemas de conexión, pero tal vez tengamos fortuna. Marco Antonio. Bien, buenas noches, doctor Mancilla. Un gusto poder saludarlo y buenas noches a todos los contertulios. Bueno, obviamente aprovechar la ocasión, ¿no? Es una gran oportunidad esta de poder conversar con usted y con los amigos sobre su legado intelectual. Yo quería hacer una nota, un apunte precisamente, digamos, ¿no? Después de la revolución del 52, ¿no? Precisamente lo que va a ocurrir en la literatura sociopolítica boliviana es que en general la intelectualidad va a valorizar de una manera muy significativa la revolución del 52. Es un acto de insurgencia popular, de destrozar, digamos, el Estado oligárquico, ¿verdad?
muy digamos, en ese discurso. Y yo debo confesar que una de las primeras cosas que leí de usted y que me impactó mucho fue precisamente que tomaba una actitud crítica frente a la revolución del 52, ¿no? Entonces, por lo que ha contado, entonces uno ya entiende mejor, ¿no?, de dónde le venía a usted, digamos, el elemento como para mirar con cierta distancia crítica ese proceso que otros intelectuales no han tenido. Han mirado, empezando por Zabaleta, no todos han tenido una visión bastante, digamos, positiva, incluso optimista de lo que significó la revolución del 52. Ahora, planteado eso, resulta que, sin embargo, hoy hay un movimiento, ¿no?, que más bien trata de, por un lado, ignorar lo que fue el 52 y por el otro lado incluso de despreciarlo, ¿no? Muy, digamos, de reivindicación de lo indígena, y por lo menos por lo que yo entiendo y veo, ¿no? Entonces, aquí me surge una cuestión, digamos, que es la que quiero plantear, ¿no? O sea, usted como un intelectual crítico del 52, con respecto a la histórica del 52, con sus luces y sus sombras, ¿qué actitud toma? ¿No? O sea, ¿se trata de replantear la visión del 52? ¿O cómo enforcamos, digamos, este desafío, digamos, de ciertas ideologías emergentes que más bien tratan de como querer anular la importancia histórica de la revolución del 52? Estimado maestro del Río Rivera, lamentablemente tengo que desilusionarlo porque de antemano creo yo que la revolución de 1952 ha sido sobrevalorada enormemente, tanto por sus partidarios como por sus críticos. Como mi vida ha transcurrido desde prácticamente el nacimiento en muchos países y cruzando fronteras, yo me atrevería a hacer una comparación supranacional. Países similares a Bolivia, como el Ecuador, Guatemala, con una superficie y sobre todo una población más o menos parecida, no han tenido una revolución así. Y sin embargo, sus campesinos y en general la población de esos países vive algo mejor que la boliviana. Dicho en palabras más simples, yo no creo que esa revolución haya sido indispensable. Por ejemplo, el país más parecido a Bolivia, que es el Ecuador, ha vivido relativamente bien, sin reforma agraria hasta el día de hoy, sin estatización de los medios más importantes de producción y hasta la llegada del señor Correa, sin la ideología de la revolución, y no lo ha hecho tan mal. Y si miramos algunos países del África y del Asia, la situación es muy similar. Es decir, yo creo, maestro del Río Rivera, que los bolivianos, como es una historia un poquito aburrida la propia, tienden a demonizar los enemigos o a alabar la revolución del 52 mucho más de lo que ésta merece. Gracias. Quiero poner un ejemplo. En Bolivia existe una muy notable socióloga que es Silvia Rivera Cusicanqui. Ella tiene un ensayo sobre la pretendida pertenencia de Bolivia a la cultura occidental, un ensayo publicado en la revista Temas Sociales que publica la Universidad Mayor de San Andrés, en un número justamente de 2002 para celebrar los 50 años de esa revolución. Y en el ensayo de ella, muy bien escrito porque ella tiene un estilo muy brillante, ella pone todos esos lugares comunes actuales de desdeñar, es decir, de minusvalorar la importancia de la revolución del 52. Pero yo creo que esas opiniones están basadas
en datos que no son ciertos. Por ejemplo, ella afirma que los revolucionarios del 52 trataron de crear la nación mestiza, despreciando a la población indígena y al segmento blanco. Yo creo que el MNR lo que ha hecho otras cosas muy diferentes sin preocuparse de esos asuntos. Ella, como prueba fundamental de su tesis, menciona, por ejemplo, el llamado álbum de la revolución. Era un álbum fotográfico muy bien hecho y muy interesante, publicado alrededor de 1955 por José Felman Velarde, que fue ministro del MNR, que llegó a ser canciller de este país en un gobierno posterior. Una persona muerta prematuramente que era muy importante en el campo de la cultura, hoy totalmente olvidado. Ese álbum de la revolución lo he vuelto a leer muy cuidadosamente y a mirar las fotografías muy curiosas, muy interesantes, que nunca más han sido reproducidas de esos años heroicos. Allí no hay ninguna tendencia a denigrar a las etnias indígenas, a crear una nación mestiza o cosas por el estilo. Ahí lo que hay es obviamente una propaganda en favor de los logros económicos, sobre todo del MNR. Se alaban las modestísimas reformas que ha hecho el MNR, la construcción de centros de salud, lo que los campesinos a partir del 53 ya eran dueños de sus tierras, y sobre todo muchísimas fotografías donde se ven a gente de todo color saludando, alborozados a los jefes de la revolución. Pero ahí no hay ningún intento de crear eso que los izquierdistas actuales, que siguen las modas postmodernistas y las siguen muy severamente, tratan de despreciar lo mestizo, por lo tanto también de obnubilar, es decir, tratar de bajar, de rebajar la importancia del MNR, que no es mucha, evidentemente, por eso mencionaba yo la comparación con el Ecuador o con países vecinos, pero tampoco es tan reducida como lo creen los postmodernistas actuales. Andrés, no sé si está el micrófono. Ahora sí estoy. Doctor, siguiendo la línea de Marco Antonio, recordando los primeros textos que uno ha leído de usted, a mí me queda obviamente el recuerdo de, además el primer libro que usted me autografió, que es El carácter conservador de la nación boliviana. Además, un fragmento de ese libro que yo recuerdo que se los hacía leer a mis estudiantes, precisamente el dedicado a los estudiantes universitarios. Y va por ese sentido la pregunta que yo tenía que hacerle ahora, por lo menos en esta primera ronda, que tiene que ver con ese carácter utópico del estudiante, del joven que a usted le tocó vivir en Alemania, en esos años 60, todavía tan álgidos, y que de alguna manera marcaron una tendencia contra la que usted, no solamente en texto, sino vivencialmente, según lo que nos ha podido contar, tenía otra forma de ver. Pero era un entusiasmo desbordante, revolucionario, obviamente con su correlato acá en Sudamérica, con la presencia de Guevara y toda esa historia. Entonces, ¿cómo hizo, cómo se pudo ver usted dentro de esa emoción revolucionaria sin ser absorbido por aquella? Estimado Andrés Canseco, yo soy una persona fría y distanciada, de tendencias estrictamente racionalistas. Yo no me emociono fácilmente, y menos por causas políticas o por ideologías filosóficas. A mí me pareció que el movimiento estudiantil alemán, que se inició justamente en mi universidad el 2 de junio de 1967, ese movimiento me pareció desde el primer momento que era un carnaval. Viendo cómo mis amigos, yo pertenecía tangencialmente a la Unión Liberal de Estudiantes, y al ver cómo mis amigos, compañeros
amigas, las chicas bonitas de la Unión Liberal, de un instante al otro se plegaban a las modas izquierdistas, solamente con el argumento de que no se puede ir contra la historia, que siempre hay que estar con las ideas del momento. Todo eso me pareció muy falso, de poca entidad filosófica. Al ver solamente al presidente, por ejemplo, de la Unión Liberal, convertido el 3 de junio del 67 en un fogoso marxista, y lo más desilusionante, y lo digo esto con referencia a la señora Coca, lo más decepcionante, al ver esas chicas bonitas y cultas que de un instante al otro cambiaban completamente de ropaje exterior y de ideas internas, todo eso me pareció una terrible desilusión. No me pude jamás identificar con esos movimientos que además todos terminaron, la mayoría de los por la situación de mi instituto de ciencias políticas, etcétera, yo conocí a toda la élite dirigente de la revolución estudiantil alemana de 1967-68. Espero, si la vida me lo permite, publicar un segundo tomo de mis memorias donde yo recuerdo a estos líderes estudiantiles. Y todos ellos, sin ninguna excepción que yo conozca, en años posteriores se pasaron a la derecha. Algunos, los más radicales de ellos, terminaron actualmente en el partido de la extrema derecha alemana. Aun cuando eran izquierdistas, tanto los chicos como las chicas no perdieron algunos aspectos muy desagradables, la arrogancia increíble con respecto a los que venían del tercer mundo, el creerse solamente por ser izquierdistas algo mejor que el resto de la humanidad, el suponer que eran mucho más inteligentes, el creer firmemente, sin ninguna ironía interna, que ellos de alguna manera personificaban el curso positivo de la historia. Todo esto me hizo simplemente una impresión pésima. Es tal vez lo que pregunta Canseco sobre las vivencias que yo tuve. Lo que yo noté muy claramente, por ejemplo, en los restaurantes y cafés en Berlín, es que los precios subieron violentamente porque mucha más gente que antes se dedicó a la vida de farándula, de cafés, etcétera, etcétera. Es decir, todo el movimiento no me pareció que tenía ningún aspecto positivo. Doctor, en ese punto, por ejemplo, se ha publicado recién en la editorial Plural un libro que tiene que ver con un título ya bastante sugerente que se llama Hotel Bolivia, la cultura de la memoria en un refugio del nazismo, colocando a Bolivia como ese refugio, como ese hotel, ¿no? En donde los nazis llegaron. Y cuenta este libro, por ejemplo, que en 1935 su colegio, el Colegio Mariscal Brown, ¿no? Tenían profesores pro-nazis, por no decir nazis completos. Usted, por ejemplo, nos retrata esta parte de su etapa racional, si lo podemos decir así. Y sabemos, usted como conocedor de Vargas Llosa, que, claro, los niños no son directamente racionales y como diría Frankovich también, llevamos o llegamos, mejor dicho, a la razón. Y para redondear mi pregunta, ¿cómo usted sintió esta visión del Colegio Mariscal Brown, de visión nazi, y por qué no le conquistaron incluso esas ideas? Acordémonos que Carlos Montenegro y Augusto Céspedes también publicaban el periódico La Calle en 1935. Y claro, usted llegó también a una Alemania que estaba dividida en dos fracciones después de la caída de el régimen de Adolf Hitler. Entonces, ¿cómo vivió todas estas etapas y cómo se dio cuenta de que ese no era el camino?
Señor Rosso, primeramente una pequeña aclaración cronológica. Usted habla de 1935. Yo nací en noviembre de 1942 y entré al colegio alemán en 1949, cuando, tal vez para información suya, el régimen nazi ya no existía. Ningún catedrático, profesor, ni ningún personaje del colegio alemán ha hecho durante mis 13 años de estadía allí la menor propaganda en favor de Hitler o del régimen nazi. Ni siquiera se mencionó la mera existencia de ese periodo. En las clases de historia contemporánea, por ejemplo, al final del colegio, se saltó, el profesor, que era un tipo muy conocido aquí en Bolivia, se saltó la historia de Alemania de 1933 al 48 o 49, cuando se fundó la República Federal de Alemania. Por lo tanto, yo no he tenido ningún contacto, ni he visto nada de propaganda pro-nazi en mi colegio. Evidentemente, algunos profesores tenían simpatías pronazis, pero en las clases se cuidaron muy severamente de expresarlas. Cuando yo llegué a Alemania, el régimen nazi era algo que ha sido estudiado por Erich Fromm y por la Escuela de Frankfurt con mucho detalle. Había lo que se llama un olvido inducido. Nadie se acordaba, o mejor dicho, nadie quería acordarse de ese régimen. Yo tuve una enamorada, cuyo padre había sido general de la Wehrmacht, que había estado precisamente en el frente ruso, un tipo muy conocido por los historiadores militares. Esta, mi amiga, se negó siempre a hablar siquiera de ese periodo, como si no hubiera habido la historia alemana de 1933 al 45. En forma, eso sí, muy delicada, jamás permitió la más remota pregunta por su señor padre, por la vinculación de su casa, por la mentalidad que habría en la casa. Más bien, ella solamente me hablaba de que su padre leía versos de Heine, es decir, un poeta progresista del siglo XIX, versos de Hölderlin y de Heine. Es todo el contacto que he tenido con gente que tenía algo que ver vagamente con el régimen nazi. Cuando yo llegué, señor Rosso, Alemania estaba en medio de lo que se ha llamado el periodo de la reconstrucción. Todavía cuando yo llegué el 62, yo he visto centros históricos de ciudades como Berlín, Hamburgo, Darmstadt y otras en ruinas. Y yo he visto la rapidísima reconstrucción de Alemania y cómo todo el esfuerzo de la gente iba a reconstruir el presente y a olvidar el pasado. Un tema que puede interesar a usted por las implicaciones psicoanalíticas. Es decir, un olvido inducido de la realidad. Recién a partir de 1968, cuando yo ya hice mi licenciatura, recién se empezó a hablar y críticamente del pasado alemán. Yo creo que eso es normal. A la gente, a todos nosotros, no nos gusta recordar lo desagradable. Todos nosotros, creo yo, hacemos eso, ¿no es cierto? Ponemos un manto del olvido, un velo del olvido frente a lo desagradable de nuestra propia existencia. Y eso lo hizo el pueblo alemán de manera muy notable y volcó todas sus energías, en parte diabólicas, eso admito, en favor de una rápida reconstrucción técnica muy exitosa de la industria y de los sistemas de transporte en Alemania. Agradecemos
a todas las personas que nos están acompañando en la transmisión. Hay mucha gente que se ha sumado con este propósito. También tenemos saludos, hay comentarios diversos. Mauricio Delgadillo envía su más respetuoso saludo al profesor Mansilla. Muchas gracias. También Silvia Mercado desde México indica que el doctor Mansilla sepa el gran aprecio que le tenemos los estudiosos bolivianos en todo el mundo, los folcloristas, latinoamericanistas y demás. Ah, Y así eso sí que es tenemos... curioso, curioso. si Y lo no dice creo que con, me tenga mucha simpatía, ¿no? si lo dice con un ánimo meritorio y recurriendo además a su sentido del humor. Ya vamos a estar comentando Yo creo que las es una otras mentira glosas que nos deja. piadosa de esa señorita. Vamos a seguir comentando cada uno de los apuntes que dejan las personas que tienen la gentileza de contactarse para dejar constancia del aprecio sentido por ellos en favor del doctor Mansilla. También hay otro mensaje de Rodrigo que está manifestando su mayor admiración. Tomando en cuenta lo que se ha dicho, es importante destacar que el profesor Mansilla no solo que tiene una voz crítica en contra de la revolución del MNR, no únicamente que ha decidido seguir un camino distinto de todos los revolucionarios y universitarios de la década del 60, no únicamente en materia política. Quiero destacar algo que, por ejemplo, puede ser conocido si es que uno revisa entre sus obras una que es aspectos rescatables del mundo premoderno. ¿Por qué estoy subrayando este volumen? Porque si bien uno de los grandes temas ha sido la crítica de la modernización, es igualmente posible que uno destaque, en el caso del profesor Mansilla, cómo se decanta por reflexionar en favor de temas de relevancia artística. Quiere decir que entre los aspectos rescatables del mundo premoderno tendríamos elementos estéticos que pueden ser reivindicados. Dos, aspectos aristocráticos, y acá está ahí un libro de 1999 que fue uno de los primeros que leí, que es Espíritu Crítico y Nostalgia Aristocrática. Así que abiertamente HCF Mansilla será alguien que reivindique aspectos de la aristocracia. Pero un último Aspectos punto... positivos, solo claro, los positivos, solamente los porque la positivos. gran mayoría de las élites, mi estimado Enrique Fernández, han tenido una actividad realmente negativa en la historia universal. Por Sin ejemplo, lugar a dudas. el apropiarse de la plusvalía arrancada a los trabajadores, etcétera, etcétera. Eso no se puede negar. Lo que Sí. yo trato siempre es de hacer justicia a los mediocres, a los débiles, a los que la historia los ha aplanado. Y habiendo conocido por los estudios y por conexiones totalmente casuales a viejos miembros de la nobleza en Europa, yo me di cuenta que no eran tan malos, tan perversos como decían los de la izquierda. Por Y ejemplo, hay un elemento más, y eso también usted lo ha destacado en varias de sus obras, haciendo esta aclaración en cuanto al tema de la aristocracia. Más allá de la aristocracia, allende el arte y la estética, está el tema de la religión. ¿Y por qué quiero que usted se manifieste al respecto? Sucede que no es extraño, no es insólito que en el ámbito del pensamiento filosófico nos encontremos con pensadores que sean agnósticos o que sean ateos de carácter militante y hasta agresivo. Estoy pensando en el Tratado de Ateología de Michel Onfray. En cambio, usted está destacando elementos rescatables y entre ellos lo relativo a la religión, que no necesariamente será una postura eclesiástica, pero me gustaría, para que sea de conocimiento de todos quienes nos acompañaran, que usted pudiera ampliar esta idea, su concepción de esta religiosidad que será igualmente rescatable y que no necesariamente tiene que ver con lo que se nos señalará en el mundo moderno. Mi estimado Enrique, le agradezco mucho. Hay un pequeño detalle que puede ser negativo en esta temática. Es un tema estrictamente filosófico y puede ser muy tedioso para los pocos que me deben estar escuchando.
por eso lo haré en forma brevísima. Jürgen Habermas es probablemente el filósofo alemán más ilustre de estos tiempos. Él ha cumplido ya 91 años y cuando cumplió 90, que es una edad respetable, él presentó su último libro, que es el más voluminoso que él ha escrito, que se llama Una otra historia de la filosofía. Cada volumen, 900 páginas, en total, imagínese usted, 1800 páginas. Y él trata de mostrar que se puede hacer una historia de la filosofía desde la antigüedad hasta hoy, con elementos que no son del todo muy conocidos, es decir, con fragmentos olvidados, con indicios que la arrogancia racionalista a veces los deja a un lado. Y en este empeño de Habermas, que no es un hombre creyente, de rescatar los valores profundos de la religión, se enlaza con muchas otras personalidades que se han puesto a estudiar la religión, porque después de todo, en la larga historia de la humanidad, ha sido tal vez la manifestación cultural más importante, la más larga además. Aquí Einar Rosso nos puede decir, por ejemplo, el que es experto en arte, la enorme cantidad de obras de arte de primerísima calidad que de alguna manera hasta bien entrado el siglo XX, estaban conectadas con motivos religiosos. Obviamente era siempre una conexión que podríamos llamar de doble filo. Al pintar, por ejemplo, una Virgen María como representación de la bondad y de la inocencia, al mismo tiempo se pintaba una mujer sensual y bella, ¿no? Pero no hay duda de que la religión ha tenido una enorme importancia en la historia de la humanidad. Yo simplemente he seguido a mis maestros, Max Horkheimer y Jürgen Habermas. Max Horkheimer, el fundador de la Escuela de Frankfurt, también se dedicó en sus últimos 15, 20 años a ver el aporte positivo de la religión a la comprensión del mundo. Ellos y Octavio Paz, en quien también me inspiro a menudo, han dicho que, por ejemplo, algo muy actual, la preocupación por el medio ambiente, por salvar la tierra, es en el fondo algo de trasfondo religioso. Es la forma actual, moderna, de un agradecimiento a Dios por la creación, un agradecimiento porque hay un mundo bello estéticamente. Por ejemplo, la selva tropical intacta es algo estéticamente muchísimo más bello que un terreno ya talado, quemado, destruido, pero apto naturalmente para plantaciones de soya en gran escala. Entonces, creo yo que ahí hay una conjunción entre los tres elementos de ese mi libro que usted bondadosamente menciona, entre paréntesis, es el libro que menos se ha vendido. Creo que son 7 ejemplares los que se han vendido hasta hoy. Y ahí yo trato de rescatar, como usted decía, 3 cosas. Una visión no tanto aristocrática, sino más bien, usando un término más moderno, podríamos decir meritocrática. Luego, la religión, no como rito e institución, sino como ética, que es lo que me enseñaron Horkheimer y Habermas, que es también la idea, obviamente, de Kant y de Hegel, es decir, salvar la religión como una especie de ética de comportamiento del ser humano con respecto al prójimo y con respecto al planeta. Y al mismo tiempo todo esto unirlo con una visión estética, una visión que trata de salvar el concepto muy venido a menos de belleza, que es lo que me enseñaron las obras izquierdistas de Herbert Marcuse y Theodor Adorno. Es decir, la belleza, la promesa de felicidad, que es la promesa de la belleza, es algo que no puede renunciar a un alto nivel estético.
Si no, el resultado sería lo que yo vi en Berlín Oriental, en Budapest, en Varsovia, en todas esas ciudades totalmente grises, feas, donde no había justamente una estética pública. Entonces, para no aburrir al público, mi estimado Enrique, que ha tenido la bondad de preguntar, yo creo que la religión, entendida como una ética de amor al mundo y amor a la belleza, es algo que todavía nos puede inspirar, por lo menos para que no destruyamos el mundo natural con la celeridad con que lo estamos haciendo. Bueno, muchas gracias. Aclaro para hacerle la palabra a Marco Antonio que de los 7 ejemplares vendidos, nosotros tenemos 4, así que es un gran mérito Muy de bien, nuestra está parte muy y bien. sirve para fines comerciales ulteriores. Marco Antonio. Bien. Doctor, tengo una inquietud, una Por curiosidad favor. que tiene que ver precisamente con un poco lo que ha argumentado, ¿no? El contacto con estos filósofos de la escuela de Frankfurt, ¿no? Habermas. Bueno, pero digamos, usted que es un hombre inquieto y que obviamente en su formación se inscribe en la tradición filosófica alemana, tengo curiosidad para consultarle qué filósofos modernos a usted le parecen interesantes en la coyuntura actual. Tengo una opinión, digamos, algo heterodoxa sobre esa materia. Yo creo que el gran pensador español José Ortega y Gasset tenía razón, por lo menos en un punto. La filosofía en España, en el Mediterráneo y en América Latina se ha manifestado a través del arte y de la literatura, y no tanto en tratados filosóficos específicos y profesionales que pueden ser aburridos y hasta muy difíciles de entender, como la obra del gran maestro Hegel, cuyo estilo es una de las calamidades de la literatura. Entonces, para contestarle, maestro del Río Rivera, los filósofos que para mí son los pensadores que para mí son importantes hoy filosóficamente, son algunos de los creadores literarios más importantes. Por ejemplo, Octavio Paz, Mario Vargas Llosa y otros, digamos, del ámbito alemán o francés que no son tan conocidos aquí. Pero refiriéndome a los dos latinoamericanos portadores del premio Nobel, yo creo que Vargas Llosa, con 2 de sus libros, La utopía arcaica, que se refiere justamente al indianismo, etcétera, y a la obra del poeta José María Arguedas, y su otra obra que se llama La civilización del espectáculo, y Octavio Paz con sus libros El ogro filantrópico, Tiempo nublado, Itinerario, yo creo que han logrado obras de gran factura filosófica y de gran profundidad. Yo diría, justamente como crítica también a mis maestros, yo diría que gran parte de la obra del gran Adorno, subrayo este adjetivo porque realmente es una persona muy, muy interesante y genial. Yo creo que la obra del gran Adorno, que está publicada en unos 25 volúmenes, puede reducirse a uno solo, sin pérdida alguna del contenido. Y me baso en una anécdota que yo vi personalmente justamente en mis primeras semanas en Alemania. Yo vi la controversia entre Popper y Adorno, un famoso debate que hubo entre estas dos personalidades. Adorno habló primero e hizo una exposición complicadísima sobre lo que era la dialéctica. Realmente la prosa adorniana es más enredada todavía que la hegeliana, que ya es mucho decir. Cuando terminó de hablar Adorno, Popper le dijo lo siguiente: maestro, antes de empezar con mi réplica, le propongo lo siguiente. El lenguaje suyo es de una elevación tan celestial que la mayoría aquí del público seguramente no lo ha entendido.
Y el público realmente dijo, sí, sí, es muy difícil de entender lo que ha dicho el maestro Adorno. Entonces Popper le dijo, he tomado nota y me permito ofrecerle lo siguiente. Un resumen, sin ningún juicio valorativo de lo que usted ha dicho, en 5 minutos. Adorno muy arrogantemente le dijo, creyendo que iba a ser un desastre. Sí, sí, a ver, hable, atrévase. Popper hizo este resumen en 5 minutos y Adorno tuvo que admitir que todo lo importante de su ponencia, que había durado 1 hora y media, estaba muy bien representada en esos 5 minutos. Es por ello, maestro del Río Rivera, que yo tengo un aprecio muy grande por gente que escribe en forma breve, sucinta y podríamos decir sin firuletes barrocos, justamente Octavio Paz y Mario Vargas Llosa. Yo quiero retomar una parte relacionada a lo que decía usted. Profesor, mencionaba las cosas positivas que podrían haber aportado o que en realidad aportaron a la civilización elementos de la religión. Pero también usted en su obra hace una referencia a aquellos negativos y específicamente hay uno que me gustaría comentar ahora, que es lo que usted llama el etos barroco, dentro de la religiosidad popular y el maniqueísmo político, que es como usted lo describe en Las flores del mal de la política. Este elemento que agarra una fuerza muy, muy grande en los grupos sociales, en Latinoamérica sobre todo, como usted lo muestra, y que al parecer, lejos de avanzar en la modernidad y poder sacárnoslos de encima o tal vez hacerlos más proclives a la crítica, parece que se van afianzando más en nuestros días. Un elemento que se ha heredado de esta religiosidad. Sí, mire, yo estudié en Berlín en los años 60, 70, junto con un ecuatoriano llamado Bolívar Echeverría, que luego se ha vuelto muy famoso. Él siempre fue marxista. Desde el primer día que yo lo conocí ya era marxista. Y él se ha vuelto famoso como el gran pensador del barroco católico latinoamericano como una forma popular, progresista de hacer vida social y política. Él dice, por ejemplo, que la fiesta barroca era democrática, incluyente, donde también participaban las mujeres con igualdad, con los varones. Es decir, un montón de ejemplos que, según él, demuestran que la cultura católica barroca, con esa justamente afición por los firuletes y los oropeles, que eso representa el alma latinoamericana y que no podemos negar el valioso carácter de esa alma latinoamericana que está contenida en la arquitectura, en la pintura barroca, en el culto de los santos y las vírgenes, etcétera, etcétera. Yo creo que eso está muy bien en el campo de la literatura y seguramente del arte, yo creo que ahí está bien, pero para el pensamiento y para la política práctica, yo creo que eso simplemente no sirve, porque la época barroca, o sea, la mitad posterior del siglo XVII y todo el siglo XVIII en América Latina, ha sido una época políticamente estéril. Aquí no se ha concebido ninguna manera de representación popular, no ha habido ninguna teoría como las de Locke o Montesquieu o cualquiera de esos grandes clásicos. De aquí no ha salido nada. La única obra barroca filosóficamente interesante es la de Sor Juana de la Cruz, esa gran poetisa mexicana del siglo XVII al XVIII, inmortalizada justamente por Octavio Paz. Pero ella no era política, no entendía cuestiones institucionales. Y por lo tanto, la defensa que hacen estos pensadores barrocos, y aquí hay muchos seguidores en Bolivia, han aparecido muchos artículos sobre la popularidad, la bondad intrínseca de lo barroco, y yo creo que eso es tratar de unir la cultura popular con el marxismo, que es lo que hacen los postmodernistas actuales con un éxito envidiable, porque obviamente son cosas que están profundamente
arraigadas en el alma latinoamericana. Entonces, estos tipos que no son nada tontos, yo reconozco, por ejemplo, que este Bolívar Echeverría, que además de ser muy inteligente, era muy astuto, lo cual es una forma muy específica de la inteligencia. Yo creo que esa gente astutamente une lo servible, para ellos lo rescatable de la cultura popular, con los intentos de manipular a las masas, porque esas masas barrocas que iban a procesiones estaban encantadas y encandiladas con el incienso, la música, todo eso de la vida barroca católica del siglo XVIII. Yo creo que esas masas eran manipuladas por las fuerzas eclesiásticas, por los sacerdotes, y que nunca, nunca tuvieron ideas propias, y menos todavía ideas de alguna manera revolucionarias o siquiera ideas un poquito diferentes. Entonces, mi impresión es que el culto de lo barroco actual es algo que tapa las tendencias manipuladoras de la opinión pública, a la cual la izquierda nos tiene muy acostumbrados, y además, lo digo claramente, con un éxito envidiable. A mi alumno, discípulo y amigo Einar Rosso, yo siempre le he aconsejado que imite esas tácticas eclesiásticas y también de la izquierda, simplemente porque son exitosas en la vida práctica. Le agradezco, doctor, por el consejo público, ahora que me lo hace. Yo quiero ir a una de sus primeras obras escritas en español. Acordémonos, por ejemplo, que Six Barral fue una de las grandes impulsadoras de todo lo que se escribía en Latinoamérica. Fue un puerto de entrada para que Europa conozca a, por ejemplo, Vargas Llosa, sin ir más lejos, que ya lo hemos mencionado tanto, que ganó, por ejemplo, en 1963 el premio de novela. Biblioteca Breve, ¿no?, de Bolsillo, BBB. Exactamente, con La ciudad y los perros. Pues H.C.F. Mansilla publicó en 1970 esta obra que tengo en manos y se llama, por ejemplo, Introducción a la teoría crítica de la sociedad, de esta editorial, Six Barral. Y claro, la segunda obra que publica Mansilla es una obra que fue publicada y tiene una anécdota y que hay que mencionarla. Y es, por ejemplo, La imitación del conocimiento científico, título equívoco que lo menciona, por ejemplo, hasta el doctor, publicada en 1976 por la editorial de la OMSA. ¿Cuál es la anécdota? Tanto en el libro que se encuentra de Guillermo Frankovich, Variedad, de 1988, como en este pequeño librito de Max Solares Durán, por ejemplo, ¿no?, que lo tengo en mano, que es Filosofías, o mejor dicho, Anecdotario Filosófico, se cuenta la siguiente anécdota, y doctor, usted quisiera que ahí también aborde sobre estos dos libros. ¿Cuál es la anécdota? Se cuenta, Max Solares cuenta que H.C.F. Mansilla había ido a la biblioteca, a la librería que había hecho la publicación de este libro que tengo en mano, La limitación del conocimiento científico, y Max Solares dice que no le habían dado a H.C.F. Mansilla la autorización para sacar los libros y pues hacerlos conocer. Y Max Solares recalca que los libros se encuentra, ¿no?, en esa época que se publicó, se encuentra en el depósito de la Universidad Mayor de San Andrés. Y solo se conocieron pocos libros de el que acabo de mencionar, ¿no? Incluso Mansilla va a la rectoría, ¿no?, para solicitar esto, pero no le dan ningún tipo de autorización. Y claro, los libros entonces tenemos que pensar que muchas veces fueron a parar a un lugar incierto. Doctor, en ese sentido, ¿qué nos puede decir de estos dos libros que usted ha publicado, tanto en Six Barral, ¿no?, una editorial conocidísima en España, y de este libro poco conocido,
que usted nos mencionará cuál es el título, por ejemplo, que le ha puesto. Bueno, sobre el primero, en realidad lo que les puedo decir son cosas banales y triviales. Fue el primer libro que publiqué en mi vida. Como era un libro de bolsillo de amplia difusión, también recibí unos jugosos honorarios. Con esos honorarios pude vivir gran parte de la década de 1970 sin trabajar y dedicarme a viajar por el ancho mundo. Por lo tanto, le tengo especial cariño al libro. El libro son ensayos muy elementales que para un público español tratan de introducir, es decir, de hacer conocer lineamientos básicos de la Escuela de Frankfurt, que todavía en esa época, era todavía la época de Franco en España, no se conocían. El libro se vendió muy bien. En cambio, el otro no se vendió casi nada porque faltó una orden de arriba, nadie sabía cuál instancia tenía que darla para que la editorial universitaria reparta, por ejemplo, a librerías. No tenían esa costumbre. La editorial publicaba ya libros, pero eran libros, por ejemplo, de profesores, y los profesores en sus clases les decían a los alumnos que tenían que comprar, y así se agotaba generalmente la edición. Pero como yo no era catedrático de la Universidad Mayor de San Andrés, yo pensé ingenuamente que ellos tenían alguna política, alguna línea que venía de arriba para hacer conocer su propia producción, pero no fue así. No hay en el fondo ninguna anécdota. En esos momentos, mi padre, que era rector de la universidad, me dio el consejo de que no me amargue mucho porque no se va a poder modificar eso. Habría que pedirle al consejo universitario una especie de organización de las ventas extra universitarias. Eso iba a ser muy complicado. Y él me dijo, yo no pienso dedicarme a esto porque me va a traer la inquina de los administrativos, que según siempre el factor más negativo en la universidad. Me dijo, solamente tener el más pequeño roce con la democracia universitaria, tener problemas de difícil solución. Así que simplemente aguántate. En este punto, Enrique, si me permites, hay que comentar el verdadero título de este libro, que era Comportamiento Social y Conocimiento Científico, que la editorial universitaria le puso los límites del conocimiento científico. Nada más, Enrique. Destaco que siguen los comentarios, elogios, felicitaciones. Klaus Medina, profesor Mansilla, no se preocupe usted que el Senado de hoy no le reconozca nada. Sus lectores y alumnos le leemos y reproducimos críticamente sus ideas con nuestras guaguas. Así que está pasando de generación en generación HCF Mansilla. Diego Ignacio Cuellar Cerrudo, las ideas y propuestas del profesor Mansilla tienen mucho valor, pero ha sido una consecuencia en la historia humana hacer caso omiso a grandes ideas. Seguro los hombres y mujeres del futuro podrán valorarlo mejor, como ha sucedido casi siempre. Después, Grisel Barinia, el rol de los intelectuales es de vital importancia para cualquier sociedad. Gracias al doctor Mansilla por compartir sus ideas y conocimientos que claramente incomodan a quienes desprecian la diversidad de ideas. Un placer leerlo y escucharlo. Carolina Virreira habla de las pseudoinstituciones. Rafael Camacho, mi admiración por el doctor Mansilla me sorprende en cada nueva oportunidad de escucharlo. Son numerosas personas las que dejan constancia de su aprecio. Ingrid Amor dice, toda mi admiración y respeto hacia el doctor Mansilla, un privilegio haber cursado cátedra con un pensador de alto nivel. Gracias por el aporte intelectual a la sociedad. Y uno más, Gonzalo Fernández Delgadillo, entre otros. El doctor Mansilla también luego leerá cada uno de estos comentarios. Mi admiración al maestro Mansilla. No debemos cultivar el saber erudito,
sino el crítico. Por más que fatiguemos nuestra inteligencia, nunca llegaremos a conocer la realidad adecuadamente. La verdad reside, empero, en el anhelo de sondear esa profundidad. Y por supuesto, esa es una cita del doctor Mansilla que está en su obra Consejeros de Reyes. Y yo quiero aprovechar lo que ya sería, para no fastidiar demasiado al prójimo, la última ronda, porque el doctor Mansilla tiene que descansar y llevar adelante otros menesteres nocturnos, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para irrespetarlo así hasta altas horas de la noche? Así que en esta última ronda yo voy a tomar en cuenta lo que acaba de citar Gonzalo Fernández, porque el profesor Mansilla no es un hombre que tenga solo una faceta ensayística, sino también narrativa. La primera novela es Laberinto de Desilusiones, y aquí está la edición como corresponde. Luego ha aparecido otra edición en sus obras selectas. También tiene Eina Rosso, que está en una especie de pelea conmigo para ver quién tiene más libros del doctor Mansilla. Hay otras novelas, pero a mí me interesa destacar precisamente esta dimensión, porque provocado por un texto de Raymond Aron, en donde trataba de dar una explicación de por qué Sartre había alcanzado mayor grandeza que él, el doctor Mansilla lee que Raymond Aron explica que aquello se había producido porque Sartre, además de escribir tratados y ensayos, había incursionado en la narrativa, y eso le faltó a Raymond Aron. Y el profesor Mansilla decidió incursionar en la narrativa. Me gustaría en este caso que el doctor Mansilla nos comentara acerca de sus principales influencias y predilecciones en ese mundo de la novelística, que lo tiene también como practicante. Y una cuestión adicional, profesor Mansilla: el primer libro que yo leí de usted fue La difícil convivencia, y es un diálogo, lo cual no forma parte de lo regular dentro de su producción. Así que también, aprovechando, ya que estamos distanciándonos de lo que es normal o común en su producción intelectual, me gustaría algún apunte sobre este estilo dialógico, que no es lo que uno regularmente encontrará en sus páginas. Primero lo de la novelística, las influencias, sus principales predilecciones, y luego algún apunte para entender cómo que usted decidió retomar alguna tradición noble de la filosofía de los diálogos, porque uno puede encontrar antecedentes hasta Platón, naturalmente. Mi estimado Enrique, el problema es mucho más tedioso y trivial de lo que usted se imagina. Yo era un niño solitario, y esa clase de gente lee mucho desde muy joven. Entonces, lo que me ha pasado a mí simplemente es que yo leía todo lo que llegaba a mis manos. Y normalmente la mayor cantidad de libros que hay en una casa generalmente es literatura, no solo obras filosóficas, o en el caso de mi padre, obras de ingeniería civil. O sea, desde muy niño tuve a la mano novelas, y además mis padres me regalaban cada mes libros argentinos ilustrados de cuentos y novelas adaptadas para niños. Y es así que yo pude leer muchas obras de la literatura universal en versiones fácilmente comprensibles que me gustaron muchísimo. Y de allí, desde muy niño, mi afición a la novelística. A eso se añade un caso, digamos, fortuito, que lo puedo relatar aquí muy fácilmente. Apenas llegué yo a Berlín en 1962, van a ser ya 60 años de ello. Me encontré con un estudiante boliviano que estudiaba más o menos lo mismo que yo. Yo estudiaba ciencias políticas y filosofía. René Antonio Mayorga, que así se llama, vive todavía aquí en La Paz, estudiaba filosofía y ciencias políticas. Y él tenía un extraordinario gusto para literario, sabía escoger muy bien libros. Y entonces, por medio de su influencia, algo mayor que yo,
yo pude, digamos, acceder a la gran producción literaria alemana. Y allí además, también vía René Antonio Mayorga, yo conocí al poeta y ensayista alemán Hans Magnus Enzensberger, a quien dedico en mis memorias algunas páginas. Y este hombre que escribe para mí, junto con Nietzsche, el alemán más bello que se ha escrito jamás, él me dijo, una persona inteligente tiene que dedicarse a la novela. Las novelas son en el fondo obras de filosofía escritas para un consumo masivo, pero todas ellas tienen un trasfondo filosófico. Y aquí quiero resaltar la labor muy meritoria que hace el maestro Marco Antonio Río Rivera, quien, por ejemplo, tiene como yo una gran afición por el realismo ruso del siglo XIX, que obviamente son obras maestras, Dostoyevsky, Tolstoy, etcétera, con un gran contenido moral y también filosófico. Y yo puedo decirlo claramente aquí en público, yo he aprendido, creo, más de obras de literatura que leyendo tediosos tratados filosóficos. Con respecto a la, perdón, ¿cuál era su segunda pregunta? La difícil convivencia, el es. estilo dialógico. Es muy simple, mi estimado. En la filosofía, algunas de las obras más importantes que se han escrito han sido hechas en forma de diálogo. Por ejemplo, casi toda la obra del divino Platón. Además, yo tuve en Alemania dos compañeros de estudios, una señora egipcia, Salwa Nur, que ha tenido una destacada vida intelectual también, y ella, que era, además, vive todavía, tenía un enorme conocimiento de muchas lenguas. Ella me dijo que mis obras publicadas en español y en alemán eran algo aburridas, que no lograba yo captar la emoción del lector. Y ella es la que me dio el consejo de escribir una obra en forma de diálogo, porque me dijo, así puedes incluir un dialogante que sea tu adversario, tu enemigo intelectual. Y lo puedes poner ahí y además caes muy bien. Vas a dar la impresión de un gran pluralismo, de una gran tolerancia. Así que tu próxima gran obra en español tiene que ser un diálogo. Además, ella me escogió los personajes de esta obra que tiene usted en la mano. Ella me dijo, tienen que ser estos, y este tiene que representar tal línea. No me he atrevido a seguir con esa tradición simplemente porque sería dar mucha importancia a mis adversarios, solamente por ello. Gracias. Marco Antonio. El micrófono está apagado. No, ahí está. Muy bien. Bueno, me voy a permitir preguntarle al doctor Mansilla la siguiente cuestión, ¿no? Al ser él un hombre de letras, un hombre intelectual, obviamente la lectura es la herramienta básica, digamos, para aproximarse al pensamiento ajeno. Ahora, la pregunta es, ¿cuál debe ser la actitud cuando queremos aproximarnos al pensamiento de otro por medio de la lectura? Y en particular, ¿hasta dónde tenemos que tratar de buscar cierto grado de neutralidad? O sea, por ejemplo, yo no soy marxista, pero quiero leer a Marx, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago para neutralizar, si usted quiere, mis prejuicios o mis propios valores, que si no logro cierta neutralidad, me van a impedir entender lo que, en este caso, Marx o cualquier otro autor me está diciendo? ¿Cómo leer de mejor manera, especialmente a intelectuales cuyos idearios no compartimos?
Bueno, no tengo yo obviamente una técnica propia. Mis conocimientos y lamentablemente mi talento no alcanzan para eso, pero yo le repetiré lo que le escuché a Jürgen Habermas. Él tiene una obra filosófica muy larga, escrita en un alemán muy difícil de entender, es decir, realmente es para eruditos la obra de Habermas, pero él tiene un libro hecho a propósito para jóvenes y para gente que no son especialistas en filosofía, que se llaman Los perfiles político-filosóficos. Es una obra donde él trata a pensadores y literatos, por ejemplo, Hannah Arendt y otros, y los trata en una forma en que cualquier lector puede entenderlos. Yo estuve en la presentación de ese libro en Berlín y el maestro Habermas, justamente a una pregunta similar que le han hecho, dijo lo siguiente que yo simplemente le transmito a usted. Lo mejor para leer en forma relativamente neutral a un adversario es tratar de olvidarse que es un adversario y pensar que esa persona, ese hombre, por ejemplo, también ha tenido amantes, también ha tenido problemas financieros, también tenía problemas digestivos, en fin, es decir, al leer a cualquier autor, piensen ustedes también en la vida cotidiana de ellos. Y es por eso que Habermas, y también le escuché lo mismo a Horkheimer, que dijeron, lo mejor es leer biografías bien hechas de autores. En Alemania, una gran editorial, la editorial Rowohlt, tiene una serie de monografías de escritores y de filósofos extraordinariamente popular, que está hecha en parte con fotografías, pinturas, es decir, con imágenes, de modo que eso no cansa al público. Siempre es bueno ver imágenes cuando uno está leyendo cosas muy abstractas. Y al mismo tiempo, estos libros siempre tienen aspectos de la vida personal de los pensadores o de los literatos retratados. Y Habermas decía que así nos damos cuenta de que los seres humanos somos extraordinariamente parecidos unos a otros, sobre todo en nuestras desgracias, en nuestras debilidades, en nuestras enfermedades. Y por ello, al saber de antemano estos detalles, por ejemplo, al leer a Marx y saber que tenía enormes dificultades económicas, que tenía una piel muy mala, que se le formaban forúnculos por cualquier cosa, etcétera, etcétera, uno adquiere una cierta empatía por ese autor y lo trata de manera un poquito más objetiva de lo que permitiría la propia ideología. Es el único consejo que se me ocurre. Gracias. Micrófono, Andrés. Ahora sí, en estas intervenciones que se han dado anteriores, usted ha mencionado mucho de la importancia de la literatura y ha cerrado también de los pensadores, escritores como Vargas Llosa y Octavio Paz, como que de alguna manera expresando que, a ver, la filosofía está en otros espacios no solamente puros, como a veces se le llama, pero también es importante, y aquí voy a poner el picante en esta noche, mencionar cuánto a veces se fuerza la existencia de la filosofía o cuánto se la quiere comparar dentro de un sistema de ideas, pensamientos, valores y contradicciones. ¿A qué me voy? Directamente a este asunto de la filosofía precolombina o filosofía andina, un asunto sobre el que también usted ha podido escribir y que seguramente es parte de las razones por las que estamos indirectamente en esta noche. Así que sobre eso era, doctor. Bueno, debo indicar lo siguiente. Efectivamente, tengo un libro que se llama Filosofía Occidental y Filosofía Andina, dos modelos en comparación, que me ha publicado la editorial Rincón Ediciones.
Aquí lo está mostrando justamente don Enrique Fernández. Muchas gracias por mostrar este libro. De nada. Que lo hice con mucha dedicación. Es decir, por ejemplo, me tomó temporalmente mucho tiempo escribir este libro y pese a que es una materia de difícil venta, la editorial Rincón Ediciones lo ha publicado y una parte de ese libro ha sido también, ha aparecido también en la misma editorial como un folleto autónomo, justamente la parte de la filosofía andina. Mi estimado Andrés Canseco, yo comparto, como dije, la idea muy interesante de José Ortega y Gasset y creo que muchos pueblos tienen filosóficamente algo que decir, pero no lo hacen mediante tratados filosóficos específicos, sino lo hacen mediante su música, sus prácticas culinarias, sus formas de religiosidad popular, etcétera, etcétera. Y yo creo que esa forma de filosofía es valiosa. Puede ser que no tenga la profundidad, la universalidad de la filosofía occidental. Pero, estimado público que me escucha, creo yo que realmente la filosofía andina, por ejemplo, en el campo muy importante de la ecología, de la vida con el medio ambiente, de la convivencia con la naturaleza, nos tiene mucho, mucho que decir. Por ello es que en mis obras selectas, aquí quiero mostrar uno de los volúmenes que ha publicado la editorial Rincón en 3 tomos, que es además una edición crítica muy bien hecha, la tipografía, la calidad del papel, todo ello está muy bien pensado, por eso yo estoy muy agradecido a Rincón Ediciones. Allí está una parte de esa filosofía andina y de otras reflexiones que yo he hecho al respecto. Por ello es que es interesante este último libro, Una otra historia de la filosofía de Habermas, porque él también ha llegado a la conclusión de que hay formas no filosóficas de decir cosas filosóficamente interesantes y que la religión es justamente una de esas fuentes. Habermas, por ejemplo, cree que la idea de justicia social es una idea que los filósofos griegos nunca tuvieron, es una idea religiosa judía. Y así podemos encontrar algunas ideas interesantes, por ejemplo, la idea de una convivencia con la naturaleza y no creer, como dice el Génesis bíblico, que nosotros tenemos la obligación de dominar a la naturaleza. Hay un hermoso y clarísimo pasaje en el Génesis bíblico donde Dios Padre le dice a Adán: tú dominarás sobre los reptiles que reptan en la tierra, tú dominarás a las plantas y a los animales. Es claramente una lógica de la dominación. Y la filosofía andina no tiene esa lógica de la dominación. Y por eso me parece que hay aspectos rescatables en la literatura, en la forma como se manifiesta una sociedad. No quiero llegar, obviamente, y lo digo aquí en forma muy clara, al otro extremo, por ejemplo, a lo que ha llegado el teólogo suizo Joseph Estermann, el que ha popularizado y sistematizado la filosofía andina, creyendo que también en el campo político institucional esa filosofía nos tiene mucho que decir, cosa que yo dudo, pero no hay duda que hay cosas que podemos rescatar de otras culturas. Y ahí las manifestaciones artísticas yo creo que son muy importantes. Por eso a mí me gustaría preguntarle al maestro del Río Rivera qué es lo que le ha gustado más del realismo ruso del siglo XIX. ¿Por qué le atrae a usted ese tipo de literatura?
Responda, Marco Antonio. Gracias, doctor. Mire, el tema es que precisamente la literatura rusa, la del siglo XIX, pero también el siglo XX, primero que se genera al margen, digamos, de las grandes literaturas occidentales, pero muestra un vigor, una extraordinaria capacitarse, digamos, al ser humano en su cotidianidad. Fantástico. Entonces, la obra de Dostoyevsky es, sin lugar a dudas, una de las cúlmines, ¿no? Una obra fundamental de la literatura universal. Y recordando, haciendo relación a lo que usted mencionaba de los libros en Europa Oriental, una de las cosas era que la editorial Progreso, que era la editorial rusa que producía que traducía los libros rusos al castellano, tenía los libros de Marx, de Engels, ¿verdad? Todas las editoriales, pero no, por lo menos acá no llegó, no trajo jamás Dostoyevsky, ¿no? O sea que me da la impresión, si es que era así, tengo la duda, ¿no? Si probablemente para el régimen me salió un minuto, parece, ¿no? ¿Ya estoy otra vez? Sí, sí, de nuevo. Sí. Entonces decía de que daría la impresión que para el régimen soviético Dostoyevsky no era, digamos, santo de su devoción, ¿no? Y por el otro lado, en el siglo XX también hay una serie de autores, Vasily Grossman, por ejemplo, con esta obra de, se me escapa ahorita el nombre, de Vida y Destino, ¿no? Que es de la talla de Guerra y Paz de Tolstoy. Entonces, la literatura rusa y en general las artes en Rusia han tenido un potencial que realmente, cuando uno lo mira en el panorama de los dos siglos, uno queda realmente deslumbrado. Entonces, por eso es que me parece a mí algo fascinante. Me alegra saber que usted comparte esa admiración. Totalmente, totalmente. En cambio, los filósofos rusos me parecen de segunda, empezando por Vladimir Ilich Lenin. Me parecen de segunda. Sí. Muy bien, doctor. Aprovechando los mensajes que nos llega, Vilma Balboa le manda saludos. Dice, aprendí mucho de usted, doctor Mancilla. El semestre se me hizo corto. Sus clases tan amenas. Gracias por compartir sus conocimientos. Gabriel Quiroz le manda y dice, maestro, Steve Fabián Conde Ordóñez, que hizo una cruzada por redes sociales, a quien le mandamos un saludo, hace algunas acotaciones en relación a lo que usted está comentando, haciendo una especie de diálogo aquí interno que tal vez usted le puede mandar luego un mensaje. Silvia Mercado dice, ojalá pudiéramos promover la impresión de los libros de Mancilla en más editoriales en el exterior. Esteban Burgo Cardoso, por otro lado, doctor, le dice, recomendaciones literarias por parte del maestro, por favor. Jorge Torres le dice, gracias, maestro. Y así tenemos varios mensajes en relación a este acto que estamos haciendo para usted. Muchísimas gracias a todos ellos. Muy bien, doctor. Como Enrique Fernández, doctor, había mencionado de sus obras, que son novelas como El laberinto de desilusiones, hay una novela muy particular, por ejemplo, que es Opan Dai Moral, ¿no? Que es también parte de su producción. Y claro, también usted ha saltado a la autobiografía y ya nos mencionaba el hecho de que va a salir su segundo tomo de sus memorias. La primera, con un título muy particular, se llama... Está al revés. Está al revés. Aquí está. Está con este título muy particular, Memorias razonadas de un escritor perplejo, que también pues narra, describe el panorama cultural boliviano. En ese sentido, doctor, me permito preguntarle lo siguiente. ¿Cómo ve el panorama actual cultural de la Bolivia? ¿Usted cree que ha mejorado? ¿Ha ido para atrás? ¿Está en una posición intermedia? ¿Cuál sería su opinión, doctor? La última.
Bolivia es un país que desde la época colonial, el Alto Perú, ha producido notables intelectuales y pensadores. Por ejemplo, en la época colonial española había el llamado derecho indiano, que no se aplicó. Se acataba, pero no se cumplía, como dice una frase de los juristas muy conocida hasta hoy. Se acata, pero no se cumple. Y ese derecho indiano ha sido, por lo menos en gran parte, producido aquí en la audiencia de Charcas. El más ilustre de los creadores del derecho indiano, Juan de Solórzano y Pereira, vivió largamente en La Paz y en La Plata, hoy Sucre. La producción literaria boliviana, y yo diría que es de las mejores de todo el tercer mundo. Es decir, pensadores como René Zabaleta Mercado, Alcides Arguedas, Franz Tamayo, Mamerto Oyola, Victorián de Villava en la época colonial, merecerían un sitial de honor en las letras latinoamericanas. Y justamente creo que me voy a dedicar un poco a divulgar esas obras en los próximos años. No puedo yo opinar mucho, mi estimado Einar Rosso, por una razón muy simple. Aquí también se produce bastante. Prácticamente cada día aparecen sobre todo novelas. Y no puedo yo seguir toda esa enorme producción literaria, pero no hay duda que Bolivia ha producido cosas muy, muy notables. Como está completamente hoy olvidado, quiero rescatar, por ejemplo, a una especie de clásico que ha sido Adolfo Costa Durels, a quien yo conocí tanto en Francia como en Bolivia. Y las obras de él y la vida de él realmente son muy, muy interesantes. Roberto Querejazu ha publicado una biografía de Costa de Reels que se lee realmente como una novela. Es una obra que todavía puede comprarse porque publicada hace unos 30 años, porque ha tenido una recepción extraordinariamente baja, es decir, nunca ha salido una crónica, una pequeña noticia sobre esa obra, lo que ha pasado realmente con muchos de los libros que se han originado aquí en Bolivia. Yo he vivido, como creo que ustedes saben, en países africanos y asiáticos de magnitud similar a Bolivia por la población. Lo que yo mejor conozco es el África Occidental, donde he trabajado, Senegal, Nigeria, Marruecos, Argelia, etc. Senegal es un país que tiene una población similar a Bolivia. Y en Senegal no hay ningún novelista, ensayista, poeta que se pueda comparar ni de lejos con la producción boliviana. Si tomamos otro ejemplo, lo hago a propósito para molestar a algunos del público. Cuba también tiene una población similar a Bolivia. Y en 61 años, o 62 años de revolución marxista, Cuba nunca ha producido un marxista que esté a la altura de René Zabaleta Mercado. Y lo digo eso porque a mí no me gusta Zabaleta Mercado, pero reconozco su eximia calidad. Cuba no ha producido un marxista que esté ni de lejos a la altura de nuestro compatriota. Era eso que se ha preguntado, porque mi memoria anda muy mal. Sí, no, le agradecemos por eso. Y bueno, como parte también de este desagravio que hemos querido hacer por la falta de reconocimiento que le ha hecho el Senado boliviano, hemos invitado a Ángela Coca para que nos dé su comentario desde la institucionalidad. Así que, Ángela, por favor. Muchísimas gracias, estimado Einar. Bueno, la
El proyecto de declaración camaral se presentó ante el Senado a través de una iniciativa de la senadora Cecilia Requena, senadora por Comunidad Ciudadana de Representando la Paz. Este proyecto de declaración camaral se presentó la última semana de junio, ha pasado por la Comisión de Política Social, Educación y Salud sin ninguna objeción, donde hay representantes de todos los partidos políticos. No hubo ninguna objeción, ninguna observación al texto, y fue de manera con gran sorpresa que una vez siendo remitido a la presidencia con un informe positivo de aprobación y que llegó al Pleno en la sesión del pasado miércoles, la bancada del MAS decidió no aprobar, y debido a las modificaciones del reglamento de la Cámara de Senadores, que también existen en la Cámara de Diputados, que cambian de ser de 2/3 a una mayoría simple, en este caso dándole al MAS toda la potestad de rechazar o aprobar ciertos proyectos, sean de ley o sean de homenajes, resoluciones o declaraciones. Es en esta instancia donde lastimosamente este proyecto no fue exitoso. El objetivo, además de reconocer un trabajo legítimo del doctor Mancilla, era acercar a este ecosistema de la Cámara de Senadores al pensamiento crítico boliviano y a la importancia de reconocer la importancia de la intelectualidad boliviana. El ecosistema específicamente de la Cámara de Senadores, del cual formo parte, está conformado por bastantes jóvenes. Hay una gran representación de abogados, no tanto así de especialistas en áreas económicas, políticas, tal vez más específicas. Hay una gran representación de lo jurídico en la Cámara de Senadores. Y también hablo desde el lado personal. En este momento estamos en un contexto de urgencia. Básicamente los desequilibrios ecológicos son bastante claros. Tenemos menos de 9 años para disminuir un 45% de las emisiones de dióxido de carbono, si es que realmente queremos enfrentar un 2040, un 2050 sin una catástrofe climática. Entender esta urgencia, entender este momento crítico en la historia de la humanidad, para entenderlo es muy importante tener una aproximación importante, alejándonos de las dicotomías, que actualmente es lo que está enfrentando la política boliviana. Una dicotomía absurda y casi ficticia, donde hay una gran representación de sobrada confianza, de la ausencia de la duda. Entonces, con este proyecto camaral queríamos realmente acercarnos hacia la importancia de reconocer algo muy genuino que existe en Bolivia, que es su producción intelectual, y teníamos realmente el gran objetivo de traer a distintos representantes bolivianos, incluyendo al gran maestro Mancilla, a que dé tal vez algunas palabras y aproximar realmente a mi generación, a esta generación de asesores, a esta gran contribución. Lastimosamente, este no ha sido el caso. Sin embargo, quedan las intenciones, el coraje, de alguna manera, de la desesperanza de muchos ecologistas de mi generación, de agarrarse de la filosofía como algo importante para entender el contexto actual de desequilibrios ecológicos a los cuales estamos viviendo, y esta necesidad de buscar romper esta forma de encasillar, por ejemplo, lo ambiental como algo separado y no entender que es una transversal importante. Entonces, este era el objetivo del proyecto Camaral. Mi agradecimiento completo tanto a Enrique Fernández, a Ina Rosso y por supuesto al gran maestro Mancilla por su paciencia y realmente por su apoyo en este proyecto, ¿no? Entonces, ese es básicamente un resumen de los hechos, nuestras disculpas, pero también nuestro profundo agradecimiento por su contribución. A través mío hay una cantidad de jóvenes que lo leen, hay una cantidad de jóvenes que se amarran realmente de estas pequeñas luces que existen y que es nuestro deber magnificar, ¿no? Entonces, con eso, muchísimas gracias y eso es todo.
Maestra Angélica, muchísimas gracias por sus palabras. Ha hablado usted cosas muy importantes que yo también he tratado hace muchos años de hacer públicas y he tratado de que la gente piense en temas ecológicos y sobre todo en algo que nunca he tenido éxito. Y quisiera terminar justamente mencionando este vínculo. Hay una estrecha relación entre la destrucción del medio ambiente y los proyectos bien encaminados de desarrollo económico. Lamentablemente, la economía no es algo neutral. En 1976 publiqué mi primer artículo sobre ecología que se halla en este primer tomo de las obras selectas. Es un artículo en una pequeña revista que ya no existe en Bolivia, Praxis, y yo he tratado de mostrar también mediante otras obras de que la gente primero quiere desarrollarse, quiere tener chimeneas humeantes, lo que era la gran ambición, la industrialización masiva de la industria pesada, lo que también pedía justamente René Zabaleta Mercado, los hornos de fundición, todas esas cosas del siglo del 20. Y yo me acuerdo muy bien que todos estos señores que estoy nombrando, todos ellos me dijeron claramente que la protección de los animalitos y de las plantitas era algo de viejitas beatas que no era importante para el progreso del país, que primero había que progresar y luego tal vez pensar en esas tonterías que venían del norte. La Iglesia Católica también tenía esa opinión. Yo he publicado en el periódico Presencia más de 100 artículos. Me han tratado muy bien. Y quiero aquí hacer un reconocimiento muy tardío, ya no existe el periódico. Ese periódico, a diferencia de todos los otros y de los actuales, pagaba a los colaboradores por sus artículos. Pero nunca pude publicar un artículo donde hubiese una leve mención, por ejemplo, a problemas demográficos. Yo he tratado de mostrar que la expansión demográfica es también un asunto que tiene que ver con la destrucción del medio ambiente. La Iglesia Católica jamás permitió que yo publique algo sobre esa temática. Por lo tanto, creo, distinguida maestra, que la lucha que usted y la senadora Requena llevan a cabo por la protección del medio ambiente es algo muy importante y sobre todo pensado en el largo plazo, en el mundo que dejaremos a nuestros nietos. Pero lamentablemente no es algo popular. Página 7 ha publicado hace un año una caricatura muy, muy interesante donde se muestra el incendio de la Chiquitanía. A un lado están unos cuantos campesinos que lloran ante la pérdida de los árboles, la huida de los animales, etcétera. Pero al otro lado hay un grupo también de campesinos, mucho más numeroso, que se frota las manos de contento, porque ahora sí van a poder expandir, dilatar la frontera agrícola. Esos problemas incómodos, palabra favorita mía, esos problemas incómodos son los que yo he tratado de poner sobre el tapete de la discusión pública. Yo agradezco a todos ustedes porque me han brindado esta oportunidad. Doctor, agradecerle a usted por el tiempo, mencionar que en esta situación, bueno, emergente, esta situación que ya detallaba Angélica de manera muy, muy clara que se ha dado, bueno, nos permite también de generar este momento, este espacio muy, muy agradable donde la gente ha respondido de manera que usted no se imagina en las redes sociales y seguro lo seguirá haciendo a medida que podamos seguir compartiendo el contenido. Yo simplemente quiero agradecerle, mencionar también que
para que no quede suelto, que no solamente ha sido al doctor Mansilla quien se le ha negado el reconocimiento, también a la librería Gisbert, también al artista Roberto Valcárcel. Bueno, ya eso es algo que se ha conocido, pero vale también mencionarlo. Y invitarlo, doctor, una vez más a que haga un cierre a esta noche, a este evento virtual en esta ocasión que hemos tenido, con las palabras finales. Yo desearía delegar esa función de un cierre solemne que incluya todas las voces que aquí se han dado justamente a la senadora Coca. Yo creo que ella es la que, hablando en nombre de la nación, tal vez podría darnos algunas luces sobre la situación actual. Además, yo creo que los representantes nacionales tienen una labor que podríamos llamar quijotesca, obviamente con elementos utópicos, pero de los pocos buenos elementos utópicos que hay, y es pensar en cómo va a ser este país, digamos, en un plazo muy breve, solo 50 años, si sigue avanzando la tasa de destrucción de la selva amazónica. Va a ser un país, yo creo, un poquito aburrido, desértico, como son esos países del Sahel africano, o sea, de esa franja enorme que está entre el desierto del Sahara y la selva tropical, esos que son los que yo mejor conozco del África, que han sido en parte destruidos por la obra humana y por la obra humana más noble, que es expandirse, crecer y desarrollarse. Bueno, estimado maestro Mansilla, yo soy simplemente una asesora del Comité Medio Ambiente Cambio Climático, en este momento representando a la senadora Cecilia Requena, una persona que además de haberse especializado no solamente en áreas relacionadas al medio ambiente, también tiene bastante preparación en el tema del arte moderno, Sí, lo cual es una combinación bastante peculiar en el Senado y que también de alguna manera puede ilustrar la forma en la que estamos intentando hacer política, que no es una forma popular, no es una forma tal vez ortodoxa en el sentido boliviano de buscar pasar nuestros proyectos camarales. Uno de estos proyectos camarales que va a entrar en el Pleno pronto es nuestra declaración de emergencia climática, que es una declaración que busca realmente intentar que las leyes bolivianas y que las decisiones políticas se tomen en torno a una gran emergencia y reconocer lo que la ciencia realmente está indicando de manera contundente, que estos años son cruciales, que nuestro rol como políticos en este momento es fundamental. Pero también dentro de ello, entender algo que también le mencionaba a Einar por teléfono, eso que decía Platón en relación a la ignorancia como una debilidad del alma, ¿no? Y de alguna manera cómo rompemos con estas debilidades humanas, muy bien representadas en el Senado boliviano, lastimosamente, para empujar a una, lo que llamamos nosotros una cultura regenerativa, que no es un pensamiento de desarrollo, destructor, un desarrollo que solamente prioriza la economía, sino es un desarrollo completamente y fundamentalmente amarrado de reconocer el patrimonio natural en cada tipo de decisiones políticas que se tome. Y es ahí nuestro gran desafío, y es ahí que estamos intentando empujar el carro de alguna manera con un coraje, el gran coraje de la desesperanza, ¿no? Sabiendo cuál puede ser el resultado, tanto lo vemos políticamente todos los días, pero también lo que los científicos están indicando, que casi esto es irreversible, pero aún así avanzando e intentando avanzar porque es lo único que queda. Entonces, es en este sentido que realmente le agradezco la contribución. El tema político boliviano tiene que avanzar, no queda de otra. Y el tema ecológico tiene que ser fundamental. Entonces, en relación a esto va nuestro compromiso. Somos representados acá en este momento por, bueno, 4 jóvenes, pero detrás de nosotros están millones, ¿no? Y realmente queremos, no puedo dejar de agradecerle realmente, estimado gran maestro Mansilla, por sus contribuciones para entender la diversidad del pensamiento boliviano, y es en esto que, bueno, mi compromiso
como lectora y también como asesora en este caso, y mi agradecimiento también al Colegio Abierto de Filosofía. Muchísimas gracias, maestra Coca. Es una labor realmente muy importante y al mismo tiempo una labor que va siempre a tropezar con muchas resistencias, la que usted, sus amigos y su grupo llevan a cabo, pero como usted dice, no hay peor gestión que la que no se hace. Entonces hay que, lamentablemente, contra viento y marea, seguir en esta ingrata, pero importantísima tarea que usted y sus allegados han desarrollado. La felicito y no me puedo arrogar la representación del Colegio Abierto de Filosofía, pero yo diría, en nombre de la gente pensante del país, le agradecemos por su labor. Es así como llegamos al final de este gran evento. La verdad ha sido no solamente productivo a nivel intelectual, sino también para compartir en este momento, en esta noche de miércoles. Agradecerle, doctor, una vez más por su tiempo, a Einar, a Enrique, a Marco Antonio, a Angélica, que nos ha acompañado en esta ocasión, y hacer ahora la invitación para que nos esperen la siguiente semana, porque nos estará acompañando nuevamente el doctor Mancilla para hablar nada más y nada menos que de Hannah Arendt. Así que tendremos la noche del miércoles una gran noche y una velada para escucharlo. Gracias a todos los que nos han acompañado. Que tengan un muy buen descanso. Gracias.